Amén. Gloria a Dios. Santo. Hermanos queridos, en esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que Dios envía a nosotros hoy. El título que hemos puesto: Dios respalda a los que en Él confían. Dios respalda a los que en Él confían. Nos daremos cuenta a qué nivel nosotros podemos confiar en Dios y a qué nivel nosotros podremos recibir ese respaldo que Dios quiere ofrecernos a todos nosotros. Entonces vamos a comenzar leyendo en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, versículos 5 y 6 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo voy a repetir. Fíate de Jehová, está diciendo allí, ten confianza en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dando a entender, donde quiera que nosotros vamos, en todo lo que hacemos, nos encomendamos a Dios, pedimos a Dios que nos dé la dirección, que nos ayude. Todo es Dios, Dios, Dios. Conectados con Dios, y Él enderezará cualquier cosa torcida. Dios se encargará de enderezarla. Cualquier trama del enemigo que quiere venir a destruirnos, Dios lo va a detener. Estaremos con Dios. Dios está con nosotros, pero quiere que nosotros seamos obedientes a Él, y lo que Él nos va diciendo en la palabra, confiemos en que es lo mejor que podemos hacer. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si hay algo que llegara a nuestra mente que decimos es que no lo comprendo, no veo sentido, no tienes razón, tienes ahora que tomar la decisión. ¿Es lo que tú digas? ¿Es lo que tú comprendas? ¿O es lo que Dios diga y es lo que Dios sabe lo que va a hacer? ¿Qué vamos a creer? ¿Cuáles pasos vamos a seguir? Por eso es tan importante que podamos nosotros confiar en Dios, y veremos cómo Dios respalda a cada persona que dispone su vida en las manos de Él, sabiendo que Él es el Todopoderoso y será lo mejor que podemos hacer en nuestro diario vivir. Vaya por favor ahora al libro de Isaías, capítulo 40, Isaías 40, versículos, voy a leer desde el 27 hasta el 31. Isaías 40, 27. Para estas personas que están en la vida pasando trabajo, dificultades, situaciones difíciles, y creen como que es para eso, para sufrir en este mundo. Creen que Dios no se acuerda de ellos. ¿Crees que Dios se olvidó de ellos? Sí, Dios bendice a otros, pero ¿por qué a ellos no, dirían? Dice aquí, Isaías 40, verso 27, ¿por qué dices, oh Jacob, en este caso tú, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Como Dios no se mete con lo mío, en otras palabras, Dios me olvidó. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Dice Dios, su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué? Preguntamos, Dios, ¿pero por qué permites eso? Dios, ¿pero por qué entonces no haces aquellas cosas? Queremos como darle órdenes a Dios, como decirle cómo es que debiera hacer el trato con nosotros para sentirnos bien y saber que nos está bendiciendo. No puede ser. No podemos comparar nuestra mentalidad tan pequeñita con la mente de Dios, el Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, conoce todo, creó todas las cosas. ¿Quién puede comprender a Dios en este sentido de alcanzar a su mente? Dios se revela a nosotros y de acuerdo a lo que Él se revela, entonces vamos captando más y más quién es Dios, cómo es Él, cómo es su carácter, cómo obra, pero es según la revelación que Él va dándonos. Y Él va dando revelación a aquellos que deciden buscarlo, aquellos que tienen anhelo por conocer más de Dios, este ser maravilloso que creó de la nada todas las cosas, dice la palabra, y las sostiene con su poder y se quiere revelar a los hombres. Cuando digo hombres, estoy hablando de la humanidad, hombres y mujeres, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, dice la palabra. Entonces, si alguna persona dice, no, yo lo de Dios no, porque a ti te bendice, pero a mí tengo que darle duro a la vida. Ay, hermano, hermana, busca a Dios, lee la palabra, y lo que tú veas que te llama la atención allí, sigue analizando ese versículo, Dios te quiere hablar, y luego obedece eso que te está diciendo. Si no sabes cómo hacerlo, tu disposición de obedecer, Dios la conocerá. Y Dios va a disponer los medios para que tú puedas obedecerle. El Espíritu Santo nos ayudará siempre a lograrlo. Por eso es que es necesario que comprendamos que en Dios todo se puede. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Pero el punto es que en la vida tenemos muchas cosas que pasar. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, vale la pena confiar en Dios. Vale la pena que si Dios nos tiene en esta tierra y nos ha sostenido, no importa todo lo que hemos tenido que pasar, estamos en pie, Él tiene todavía algo para nosotros. Si estamos cansados, venimos a Dios y Él nos da nuevas fuerzas. Si estamos agotados, Él viene y nos da ánimo. Si creemos que ya no hay nada más, desanimados, Dios viene y nos motiva de nuevo. Ese es Dios. Vaya ahora, por favor, al Salmo 27. Veamos qué nos dice allí la palabra. Salmo 27, versículo 1. Aquí debemos tener muy claro y hacer nuestras estas palabras que declara aquí David con la unción de Dios en este Salmo 27. Será de mucha ayuda el poder comprenderlo, el poder apropiarnos de esto que dice en este Salmo. Salmo 27, versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Paremos allí. ¿Puedes tú decir esa expresión con confianza? Quiera Dios que sí. Jehová es mi luz y mi salvación. No hay nada ni nadie que pueda conmigo, en otras palabras. Y dirás, quiere decir que Dios va a detener a todos los enemigos. Dios permite que el enemigo se acerque para probar tu fe. Y si tu fe está firme en Dios, dice Dios, yo sé que estoy rodeado, pero yo sé que tú estás conmigo y tú me tienes rodeado con tu escudo de protección y estoy bajo tus alas, estoy protegido por ti y te metes con Dios. Déjame decirte, estás diciéndole, Dios, yo confío en ti y estoy esperando en ti y ya verás la gloria de Dios manifestarse una, otra y otra vez en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere respaldarte. Pero primero espera que le muestres que tu fe en Él también es real.
que los problemas no te desvían, que las situaciones fuertes no te echan atrás, sino que continúas adelante. Dice el verso 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Paremos allí. El templo de Dios hoy día, ¿cuándo somos? Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Quiere decir que buscar ahora la casa de Jehová, aparte de venir aquí a su casa, donde nos congregamos para orar juntos, para recibir lo que Dios nos manda juntos, etcétera. Pero el templo de Dios, Dios quiere también que estemos así, diariamente, continuamente, en comunión con su Santo Espíritu. Conocer las maravillas de Dios, mirar la creación de Dios, percibir aún los mínimos detalles. Mire una hormiga y sorpréndase, hermano. Mire lo que sea, un pajarillo pequeñito y sorpréndase cómo tienen esa manera de actuar. Y todo Dios se lo ha dado. Mire las cosas que existen y sorpréndase. Disfrute la obra de Dios, disfrute su creación. Dios nos ha dado a nosotros entendimiento. Y Dios quiere que nosotros también nos regocijemos en su hermosura, en sus maravillas. Dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Eso es algo que Dios espera de ti y de mí. Que diríamos siempre, de esta me sacará Dios. Dios es más poderoso que ese que se me está enfrentando ahora. Dios tiene el poder para suplirme esta gran necesidad que estoy padeciendo ahora. Dios tiene el poder para sanarme de esta gran enfermedad que me han dicho que es incurable. Dios es el Todopoderoso. Y yo sé que el Señor va a vencer a cada uno de esos enemigos que me están rodeando para hacerme la vida imposible. Y voy a cantar y voy a alabar al Señor. Voy a ir a su templo a regocijarme, como ese testimonio que escuchamos hoy del poder de Dios sanando enfermedades que los médicos mismos se sorprenden. Aleluya. Dios respalda a aquellos que confían en Él. Créeme, Dios quiere respaldarte en cada etapa de tu vida. Él es fiel, siempre fiel. Él no es que es fiel hoy y luego mañana te va a decir que no. No, si tú eres como Dios dice, tú obedeces lo que Él dice, tú crees lo que Él dice, Él lo va a hacer siempre. Y no importa cuán grande o peligroso sea el enemigo, para Dios eso no es nada. El que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo, dice la palabra. Y tú y Dios son mayoría. Conócelo muy bien. Porque si Dios está contigo, nadie podrá enfrentarte a ti. Como dice aquí David, ellos se prepararon, vinieron contra mí, ellos mismos tropezaron y cayeron, y ahí quedaron. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. Aleluya. Bendito seas para siempre, Dios. Recibe honor y gloria. Y vamos ahora a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10. Veamos algo que Jesús nos dice allí. Porque Juan 10. Porque viene Jesús ahora y nos explica
otras cosas maravillosas que nos hace a nosotros, primero, conocer mejor a Dios. Segundo, podernos sentir más confiados. Nuestra fe se fortalece. Nuestra esperanza es más grande por las palabras que ahora Jesús viene y nos dice. Dentro de todo lo que Jesús vino a enseñarnos están estas. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Dice Jesús, Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros comprendemos esto, que Jesús dice que Él es la puerta, nosotros somos sus ovejas y podemos entrar, y Él entonces se encarga de todos nosotros, Él es el que nos va a estar cuidando. Dice aquí, el ladrón podrá tener intenciones, pero no llega a nosotros porque estamos protegidos por Dios. Dice el verso siguiente, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice más, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Paremos allí. Jesús, todos conocemos, en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró. Tenía que ser Él mismo que entregara su vida. Pero asimismo dice, y el Padre me dijo que yo tengo el poder para volverla a tomar. Vino entonces Jesús aquel día cuando ya se cumplió todo y resucitó de entre los muertos. La muerte no pudo con Él. Entonces, cuando vemos esto, que de verdad se ha cumplido esta palabra en Él mismo, lo que Jesús dice sobre nosotros, sus ovejas, también se cumple. Él está cuidándonos. Él está protegiéndonos. Él está pendiente de cualquier artimaña del enemigo, de ese lobo que anda por ahí buscando a quien devorar. Ese león rugiente que está tratando de despedazar a mucha gente. Pero nuestro buen pastor, Jesucristo, está al tanto. A Él no se le pasa una. Él no está muy cansado. Él no se agota. Él no se deprime. Él no se rinde. ¿Por qué? Porque Él venció todo. Él es el Todopoderoso. Él venció todo poder de las tinieblas. Él es el único que puede defendernos. Él es el único que puede venir por nosotros. Y dice, Él nos conoce. Así como el Padre lo conoce a Él, Él nos conoce. Pero, ¿conocemos a Él? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que hacernos esta pregunta, ¿estamos siguiendo a Jesús? Cuando Jesús ha dicho una palabra y la leemos en la Biblia y tú la lees en tu casa, ¿tú te aseguras de que tú estás haciéndolo así como Él manda? Es como que Jesús está contigo ese día y te dice, hagamos esto. Y eso, mira, hazlo de esta manera, de aquella y de aquella. Y tú dices,
Señor, así yo así yo no puedo. ¿Cómo que no puede? Yo te estoy diciendo que lo hagas así, así y así. Lo estás haciendo. Seguir a Jesús es seguirlo obedeciendo, para que Él entonces pueda obrar por nosotros y el enemigo no tiene nada que ver con nosotros. Que sea el Señor que nos ayude, hermanos queridos. Otra vez, Él dice, hay otras ovejas que no están aquí. Cuando Él hablaba ya, a esas también voy a traer. Jesús está haciendo una obra nueva en la tierra. Y hoy día podemos decir, hay millones de ovejitas que Jesús quiere que entren a sus casas donde se predica la palabra verdadera y todavía no están. Pero Él no ha terminado la labor. Él sigue motivando a su pueblo a que vayan a traer esas ovejitas para que puedan escuchar las buenas noticias de salvación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo a Él. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Nadie engaña al Señor. El Señor conoce cada corazón. Él sabe si de verdad somos de Él, o si personas que andan por ahí diciendo ser cristianos, pero por sus frutos los conoceremos, dice la palabra. Lo que vemos que ellos hacen, cómo hablan, dónde se dirigen, cómo actúan, etcétera, su testimonio nos deja saber si están viviendo en la luz o en las tinieblas. Pueden decir lo que digan, pero su testimonio hablará por sí solo. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Lo estamos cuidando? Jesús dijo, somos luz aquí del mundo. Somos sal de la tierra. Estamos salando la tierra para que no se pudra esa carne que está muerta allí. Estamos iluminando donde están tantas tinieblas para que estas personas vean la luz y vivan. Vea por favor ahora al libro de Hebreos, capítulo 9. Veamos qué nos dice la palabra allí. Aquí vamos a ver ahora Jesús, lo que ha logrado cuando venció al enemigo, cuando triunfó en la cruz del Calvario y todo poder de las tinieblas y toda potestad fue derrotada. Y no hay poder de las tinieblas que pueda hoy día venir a acaparar, a arrastrar, a obligar a algún creyente verdadero. No puede. Dice la palabra de Dios que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. No nos puede obligar. La técnica de Satanás es tratar de engañar al pueblo. Decir una cosa para luego salir con otra. Pero no nos dejemos engañar. Si estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, el enemigo nunca podrá engañarnos. Porque el Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu si cualquier cosa que escuchamos es de Dios o no es de Dios. Si estamos en comunión con Él. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Aquí vemos ahora la función de Jesús como sumo sacerdote. Intercediendo ante el Padre por nosotros. Como dice la palabra de Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y nosotros venimos a Dios perdonando, pidiendo perdón de nuestros pecados. Pero en la Biblia estaba que el sumo sacerdote era que intercedía ante Dios por los pecados del pueblo. Pero Jesucristo es el sumo sacerdote hoy día. Y aquí veamos lo que dice la palabra al respecto. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Paremos allí. Jesús hoy día y por la eternidad está intercediendo por su pueblo. Cuando te veas en alguna dificultad, ven a Dios confiadamente en el nombre de Jesucristo. Jesucristo está intercediendo por ti allí. Solamente hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios en Timoteo. Un solo intercesor, porque uno solo murió en la cruz, derramó su sangre para poder comprar con esa sangre el pecado, la liberación de todos los que en él creyera. Uno solo, no hay dos. Si a usted le dicen que hay otro, hablemosle de Cristo, la verdad, para que comprendan con amor, misericordia y paciencia, pero que comprendan la palabra, que no le agreguemos ni le quitemos a la palabra. Tenemos que exhortar, corregir, pero si no tienes amor, si no tienes misericordia, si no tienes humildad, no lo hagas, porque vas a confrontar y Dios no es Dios de contiendas. Entonces, dice aquí, para que sirvamos al Dios vivo. Dios quiere que le sirvamos, no solamente que creamos en Él. Dios quiere que le sirvamos. Dios tiene para cada creyente recompensas. La recompensa no viene por sí sola, la recompensa se obtiene, se gana. Al servicio de Dios se obtienen las recompensas y la recompensa es eterna. En cualquier trabajo que tú tengas aquí, sirviendo a tu jefe, a quien sea, sí te están pagando, qué bueno. Pero eso se acaba, eso se va. Pero lo que tú ganas para Dios, que tienes almacenado en el cielo, no se pierde, no se acaba. Por la eternidad es que vamos a saber qué significa tener esa recompensa en el cielo. Sirvamos al Señor de todo corazón. Somos lavados por su sangre, somos comprados por Él. Somos propiedad de Dios, nos ha dado su Espíritu. Sirvámosle a Él de todo corazón. Amemos a Dios porque Él nos ha amado tanto que su Hijo vino a morir por nosotros. Dios lo envió para que no nos perdamos, pero Dios quiere que le sirvamos. Dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y en este día, Dios mediante, vamos a recordar ese nuevo pacto que Jesús instituyó en su sangre y que dio a conocer a sus discípulos con los símbolos del pan y del vino. Vamos a ir más adelante al versículo 24, ahí mismo de Hebreos 9. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Le estás esperando? Si tú estás esperando a Cristo, Él viene por ti. Y dirás, oh, todos lo estamos esperando. Eso cree uno, pero solo Dios sabe si es de verdad esto. Porque estar esperando a Cristo es que Él puede venir en cualquier momento, dice la palabra. Quiere decir que si tú te dejas engañar un día por el maligno
que te dice, oh, hazlo hoy, porque olvídate, tiene cuántos años, hazlo, que Dios no es tan malo, Él te va a perdonar y te convence, estás suponiendo de que Dios te va a seguir dando vida y que Él no va a venir mientras tú estás en esa condición de pecado, ¿verdad? Estás suponiendo eso. Pero si estás esperando a Cristo, a todo lo que el enemigo venga con insinuaciones, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Y lleve ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo a cada momento. Y estás en esa lucha por tu propia alma. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y anda como león rugiente a ver a quién puede atrapar y devorar. Hermanos queridos, no nos dejemos engañar. Dice, Cristo una sola vez padeció y murió por los pecados y también vendrá por segunda vez a buscarnos. Y espero en Dios que todos estemos preparados. Para eso es que Dios envía su palabra, para alertarnos, para instruirnos, para podernos mostrar cuáles son las cosas donde necesitamos poner atención y acción para corregir. Hermanos queridos, es demasiado importante. Recordemos esto. Dios, ¿a quién respalda? A los que en Él confían. ¿Y quiénes son los que en Él confían? Los que, aunque no comprendan, obedecen su palabra. La llevan como Dios manda. No con sus fuerzas, sino pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre estará allí dispuesto a enseñarle el camino y a enseñarle cómo hacer las cosas. Porque su fidelidad es grande, demasiado grande. Y vamos ahora al libro de Romanos, y voy a concluir en el libro de Romanos en 2 lugares. Romanos capítulo 5. Es demasiado importante lo que la palabra de Dios nos dice, porque nosotros estamos en el mundo, y en el mundo estamos batallando. Recuerde, la batalla no es contra carne y sangre. No es tu jefe el malo, no. No es tu vecino el que la cogió contigo, no. No es esa persona que tú creías que era tu amiga y ahora mira con lo que te hacía, ese no es tu enemigo. Ese es un hombre o una mujer hecha de carne y hueso. Jesús dijo, a ese que tú le llamas tu enemigo, ámalo, bendícelo, ayúdale. Eso dice Jesús. Porque tu enemigo no es una persona, tu enemigo es aquel maligno que está influenciando a los seres humanos desde que hizo el daño allá en el Edén. Hay un enemigo que está suelto con todos sus secuaces, todos esos demonios que andan buscando cómo hacer daño a los seres humanos. Pero recuerda esto, si estamos en Cristo, no importa quién se levante, no importa sus tramas, no tenemos que tener temor. No debemos nosotros estar como, no voy a salir, no voy a hablar, no lo voy a mirar. Hermano, Cristo te hace libre. Vive en esa libertad. Puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes decir, yo estoy en Cristo, yo sé que soy más que vencedor en Cristo. Y tú mismo, aplícate esos términos, esas palabras que Dios nos da para animarnos. Aquí nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Esa palabra prueba quiere decir carácter probado. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, si viene alguna tribulación, alguna cosa difícil,
dice aquí debemos gloriarnos también en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos darle gloria a Dios por lo que Dios va a hacer antes de que veamos que lo hizo. Debemos declarar que Dios está con nosotros y que eso que ha venido no prevalecerá. Dios dará la solución, Dios dará la salida, Dios dará la provisión, lo que fuera necesario. Y nos gloriamos en la tribulación esperando que Dios va a obrar. Tenemos fe en Él y creemos en Él. Y si estamos siguiéndole a Él, somos sus ovejas, Él nos cuida, nos prueba, pero nos cuida. Entonces no podemos tener temor nunca. Debemos vivir en paz. La paz que sobrepasa el entendimiento viene por medio de Cristo Jesús, por su Espíritu a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que te están diciendo, hágalo, mira, no seas así. Porque ellos creen que estás actuando más, lo cogiste suave. Dios está en control, sí, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Yo estoy haciendo lo mío, estoy obedeciendo. Cuando Él me diga, yo lo voy a hacer. Pero no porque otra persona me diga, forzándome a violar lo que Dios dice, que eso no lo hagas. Hermanos queridos, estamos en una lucha continua. Por eso nos dicen que estamos locos, que somos fanáticos, que esta gente mira cómo viven. Bueno, pero por lo que digan y digan, seguimos orando. Padre, hable ese entendimiento, bendícele, Señor, hazle ver la verdad, que no se pierda. Y seguimos orando por ellos, porque eso quiere Dios, que más y más y más y más y más almas sean salvas, porque Dios quiere realmente que ninguno se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Voy a concluir en el capítulo 15 de Romanos. Acompáñenme allí, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 1. Aquí viene una palabra para la iglesia, para aquellos que nos consideramos fuertes en el Señor, firmes en el Señor. Como decía David, ningún ejército que acampe contra mí prosperará. Nadie puede contra nosotros en el Señor. Eso no quiere decir que ahora vamos a provocar por ahí. No hagas eso. Es cuando el enemigo se levanta, ten la seguridad de que Dios no te va a dejar en las manos del enemigo. Pero aquí nos dice ahora, hay personas que les es difícil tener esa fe. Te dicen, sí, qué bueno decirlo, pero usted no lo ha vivido todavía. Déjeme decirle algo, tratemos de ponernos, como uno dice, en los zapatos de la otra persona. Tratemos de aplicar lo que llamamos la empatía. Tratar de comprender qué es lo que está viviendo esa persona que está de esa manera. Entonces lo podremos comprender mejor para darle un consejo que lo pueda recibir. Porque si uno no lo conoce, nada más le dice, no hermano, levántese que Dios puede contigo. Tú ni sabes lo que él está viviendo. Toma tiempo y ten misericordia. Consuélale mejor. Esto viene para nosotros. Dice aquí capítulo 15, verso 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vituperios, ¿sabe lo que es esa palabra? Cuando le hacen a Cristo que le escupían, dice así, eso que te echaron a ti fue a mí que me cayó, dice el Señor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. En otras palabras, cuando tú lees lo que pasó anteriormente, viene a ti un pensamiento y una enseñanza. Así como pasó allá, puede pasar contigo hoy. ¿Lo crees? El pueblo fue perseguido por Faraón, y detrás estaba Faraón, y delante estaba el mar. ¿Crees que podían sobrevivir ellos?
Uy, difícil. ¿Y qué dice la Biblia? Oh, que sí, que sobrevivieron. Oh, ¿crees que tú puedes sobrevivir de esta situación? Oh, claro, entonces, por la consolación de la Escritura, entonces nosotros podremos también tener esa esperanza. Si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Si Dios lo hizo con aquella persona, lo puede hacer conmigo también. No hay nada imposible para Dios. Y Dios no hace acepción de personas. ¡Aleluya! Santo. Dice el verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que tengamos un mismo sentir, que no haya división. Si hay conceptos que no se comprenden bien, para eso están las preguntas, la investigación, la indagación, para que estemos claros qué es lo que Dios dice, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y no quiere que su pueblo ande en ningún tipo de confusión. Y termino con este versículo, el versículo 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De nuevo, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Déjeme decirles que haya gozo y paz en tu vida, quiere Dios. Aunque vengan aflicciones, tribulaciones, situaciones terribles, Dios se encarga. Tú gózate en el Señor, regocíjate en el Señor, ten paz, ten esa paz que el mundo necesita y solo Cristo puede dar. Que aunque hayan problemas, Dios te dice, en paz, que cada noche puedas decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, Señor, pues solo tú me haces vivir confiado. Paz, paz, paz. El príncipe de paz es tu buen pastor y Él imparte su paz a ti. Aún Jesús, camino en el Calvario, no se desesperó, no dijo nada inconveniente. Aún allá arriba, desangrándose, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Mantenía la paz en medio del dolor. Y Dios quiere que tú y yo sepamos que Dios nos da la consolación. Nos dice, hijo, hija, eso va a pasar. Hijo, hija, eso no te va a dominar, eso no va a durar para siempre. Y te va a decir, ya vengo. Vengo. Hermanos queridos, oremos y pidamos a Dios que esa paz, esa consolación, esa esperanza esté siempre arraigada en todos nosotros, para que nosotros podamos agradar a Dios, obedeciéndole a Él en la dirección que nos da por su Espíritu y su palabra, y podamos esperar en Dios porque Él hará. Dice, bienaventurados los que esperan en Jehová, porque Él hará. Dios no te dejará nunca quedar avergonzado, avergonzada. Si estás esperando en Él, créeme, Él se compromete a venir a socorrerte. En su tiempo, a su manera, pero su manera siempre es lo que más gloria trae a Él, porque es como más poderosamente se manifiesta. Entonces, si ha durado algún tiempecito y todavía no ves que Dios se ha mostrado, tranquilo, tranquila. Es porque cuando venga, hermano, no hay manera de tú luego callar ese testimonio por donde quiera. Así es que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre del cielo, eterno Rey, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos tan agradecidos, Padre, por tu gran amor, tu gran bondad, tu gran misericordia, oh Padre.
porque tú hablas a nuestras vidas por tu palabra. Tu Santo Espíritu nos enseña, nos ministra, nos da entendimiento y nos permite aplicar a cada uno individualmente de acuerdo a nuestras propias experiencias también. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que esta palabra penetre en cada vida, Señor, y que haga que todos nosotros podamos ser firmes en esperar en ti, en creer en ti, en que tú te manifestarás, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Dios, que seas tú llenando cada vaso que se siente vacío, que seas tú fortaleciendo cada vida que se siente ya agotada, cansada, decepcionada. Seas tú, Señor, trayendo ahora nuevas fuerzas a aquellos que están débiles. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu iglesia, Señor, sea de nuevo avivada, que cada familia sienta ese avivamiento, que cada individuo sienta ese avivamiento, Señor, y que todos podamos seguir buscándote a ti, que te dejas encontrar, que te dejas hallar. Gracias, Padre, porque nos haces a nosotros poder venir en confianza ante ti por medio de Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, por ese camino nuevo y vivo que Él abrió. Y nosotros hoy, por fe, venimos ante el trono de la gracia, pidiendo socorro. Cada cosa, Señor, que nos esté acosando, persiguiendo, amenazando, lo ponemos en tus manos, Dios, en esta hora. Y te rogamos, Padre, que seas tú tomando las medidas necesarias y que nos dé la libertad, que nos dé, Señor, lo que nosotros necesitamos. Llena de gozo nuestras vidas, llena de esperanza nuestras vidas. Llénanos, Dios, de fe cada día más nuestras vidas, Padre. Y llénanos de valor, de valentía para hablar a otros también de la grandeza tuya, oh Señor. Gracias, Padre, que cada vida, Padre, aquí presente, cada vida a la distancia donde se encuentre, cada vida que en cualquier momento escuche las palabras que tú nos estás diciendo, pueda recibir, Dios, todo esto que tú del cielo estás enviándonos en esta hora. Nosotros lo recibimos y a ti te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.